Tirón de orejas del presidente Juan Manuel Santos al vicepresidente Germán Vargas Lleras tras su pedido de movilización contra la reforma tributaria. Mi controversia no es con el presidente Santos, es con el ministro Cárdenas, aseguró el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras y reitera críticas a la reforma tributaria. El ministro de Hacienda responde cuestionamientos del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, frente a la reforma tributaria. Afirma que el gobierno nacional está abierto al diálogo, pero sin voces altisonantes. Se accidenta avión en el que viajaba el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y 8 personas más cuando aterrizaba a Bogotá. Ninguna persona resultó lesionada. Jefes de Estado y representantes de 21 países iberoamericanos reunidos en Cartagena le manifiestan a Colombia el apoyo irrestricto a una salida negociada al conflicto. Presidente Santos advierte que un nuevo plebiscito puede polarizar de nuevo el país. Por eso buscará el mejor camino para la implementación de los acuerdos. Negociadores del gobierno colombiano y de las FARC anuncian que propuestas de ajustes al acuerdo final ya están siendo incorporadas al nuevo texto de paz. Promotores del no en el plebiscito piden claridad del gobierno y las FARC sobre cuáles fueron las propuestas que ya fueron incorporadas al nuevo acuerdo de paz. Consejo de Bogotá aprueba en primer debate venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Banco de la República ajusta su pronóstico de crecimiento de la economía colombiana del 2,3% al 2%. Se define este fin de semana, primeros clasificados y primeros sin opción. Encuesta, ¿a quién prefiere la gente en la selección? ¿A Borja o a Falcao? Si aún no sabe de qué disfrazarse, les doy ideas al final de la emisión cuando los espero desde el Salón del Ocio y la Fantasía con el Museo del Disfraz. Hoy comienza el fin de semana de Halloween y les tenemos las últimas tendencias en maquillaje para esta celebración. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Mintransporte piensa en pico y placa para los puentes. 2. Voltereta en confecciones importadas al país. 3. Liberales quieren ahora la supersalud. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado al orden al vicepresidente Germán Vargas Lleras por sus afirmaciones contra la reforma tributaria y por las movilizaciones que propuso contra el proyecto. En su cuenta de Twitter pidió a los miembros del gabinete que los comentarios sobre la iniciativa se hagan internamente y no en los medios. Las vehementes críticas del vicepresidente Germán Vargas Lleras a los artículos de la reforma tributaria que supuestamente afectarían la construcción de vivienda generaron la reacción del presidente Juan Manuel Santos, quien a través de su cuenta en Twitter escribió: reitero a todos los miembros del gabinete que comentarios a reforma tributaria se hagan internamente, no en medios, que quede claro. Los partidos políticos también reaccionaron. Estoy de acuerdo con el señor vicepresidente doctor Vargas Lleras. También considero que hay que estar contra los artículos que afecten la vivienda de interés social. Si tiene tantas discrepancias, pues, y no son capaces de subsanarlas al interior del gobierno y las tiene que expresar públicamente, pues debería ya no ser funcionario del gobierno. Ya en otra oportunidad, el vicepresidente Germán Vargas Lleras había mostrado sus inquietudes a la justicia transicional del acuerdo de paz con las FARC. Y el vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que sus críticas a la reforma tributaria no son al presidente Santos, sino al ministro Mauricio Cárdenas. Aseguró que la reforma afectará la construcción de vivienda en el país. Pese a la advertencia del presidente Juan Manuel Santos para que los comentarios alrededor de la reforma tributaria se hagan en privado, en Soledad Atlántico, el vicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró sus reparos. Mi controversia nunca ha sido con el presidente. Yo con él no he tenido un sí y un no a todo lo largo del gobierno. Yo le quería llamar la atención al ministro Cárdenas, porque estos bellísimos conjuntos pues no se van a poder volver a hacer si la reforma tributaria pasa como está, en lo que tiene que ver con la vivienda de interés social. Afirmó hoy que su llamado a una movilización contra la reforma no era en serio. Un llamado de atención, pero fíjense que suscitó una discusión a nivel nacional sobre quién tiene la razón. También aceptó reunirse con el ministro de Hacienda para que escuche sus críticas. Pero ayer hablé con el presidente y les expuse mis argumentos y naturalmente me solicitó que esos temas se discutieran al interior del gobierno.
el vicepresidente entregó las primeras 300 casas de 540 viviendas para ahorradores VIPA del municipio de Soledad. Y desde el Quindío, donde participó en la cumbre de gobernadores, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que está dispuesto al diálogo sobre la reforma tributaria, pero sin voces altisonantes. En la cumbre de gobernadores realizada en el Quindío, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respondió a las críticas del vicepresidente Germán Vargas Lleras a la reforma tributaria. Afirmó que los desacuerdos se resuelven dialogando. Ese espíritu de concertación, de diálogo, es el que ha señalado el presidente Juan Manuel Santos. Es acorde a su estilo, a su forma de ser, a sus principios, a su talante, espíritu de diálogo. Aquí no caben las voces altisonantes, lo que cabe es el diálogo y estaremos siempre siguiendo al pie de la letra las instrucciones del presidente Juan Manuel Santos, y es que haya diálogo, haya debate, todo dentro de un espíritu democrático, que es el espíritu que nos caracteriza a nosotros. Las propuestas presentadas por los gobernadores en la cumbre realizada en la Tebaida Quindío serán analizadas el próximo 4 de noviembre en Cartagena, donde se discutirá de nuevo la reforma tributaria. Los representantes de los 21 países asistentes a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se realiza en Cartagena respaldaron una salida negociada al conflicto en Colombia. Francis Sepúlveda, buenas noches. Detalles de la información. Inés María, muy buenas noches. Los saludo desde el Centro de Convenciones donde se realiza esta cumbre iberoamericana que reúne a 22 países de América Latina, España, Portugal y Andorra. Pues la paz que está atravesando este proceso en Colombia ha recibido ese respaldo precisamente, y fue el rey de España, Felipe VI, quien manifestó en representación de todos estos países ese apoyo a nuestro país. Aprovecho esta ocasión para expresar nuevamente nuestro deseo de que muy pronto se alcance la paz por la que tanto han trabajado y siguen trabajando los colombianos, con usted, presidente, al frente. En este empeño contarán siempre con el apoyo de España. El presidente Juan Manuel Santos habló también del proceso de paz y de la actual situación que está atravesando, y dijo que lo más pronto posible esperan a llegar a un acuerdo final y que la implementación de los acuerdos será para no polarizar más el país. Me han dicho, mire, un nuevo plebiscito, la propia oposición no quiere un nuevo plebiscito, de pronto eso vuelve a polarizar, entonces yo escogería el camino que menos nos polarice. La situación política que atraviesa el país de Venezuela también ha sido uno de los temas que se ha tocado aquí en esta cumbre. Incluso mañana se espera, en horas de la mañana, que llegue aquí a Cartagena el presidente Nicolás Maduro. Que tenemos que respetar los derechos humanos y democráticos en toda América Latina. No queremos ingerirnos en los asuntos de otros países, pero el Perú, cuando tuvo una crisis en el año 2000, la OEA intervino, ayudó y se pudo resolver la crisis con un gobierno de transición. Y esta jornada finalizó con un informe que presentaron varios organismos multilaterales, como la CAF y la CEPAL, donde advierte que 1 de cada 5 jóvenes en América Latina no tienen trabajo. Esta es la información desde Cartagena con la cámara de Matías Álvarez. CMI La Noticia, sigan ustedes en estudio. Franci, buena noche. Desde La Habana, los negociadores del gobierno y las FARC revelaron que ya se están incluyendo algunas propuestas del no en el nuevo acuerdo de paz. Informe de nuestra corresponsal Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC informaron hoy desde La Habana que las más de 400 propuestas de ajustes y precisiones de los distintos sectores de la sociedad al acuerdo final ya están siendo discutidas con sumo cuidado, y muchas de ellas se han incorporado a los textos del nuevo acuerdo de paz. Las propuestas están siendo discutidas con todo cuidado. Muchas de ellas vienen siendo incorporadas a los textos de un nuevo acuerdo. Con celeridad y en procura de un pronto resultado, continuaremos escuchando a un número significativo y diverso de organizaciones y personalidades de la vida nacional. Seguiremos adelantando esta labor desde el próximo jueves 3 de noviembre con el objetivo de contar de manera rápida y eficaz con un nuevo acuerdo definitivo. Gobierno y FARC dijeron confiar en la gestión del presidente Juan Manuel Santos y en sus facultades constitucionales para sacar adelante este proceso de paz. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia.
Promotores del no en el plebiscito destacaron que el comunicado conjunto de La Habana incluye la expresión nuevo acuerdo y pidieron claridad sobre cuáles son las propuestas que ya fueron incorporadas al texto. El excomisionado de Paz Camilo Gómez considera que el anuncio del gobierno y las FARC representa un avance. Hay que celebrar que se habla de un nuevo acuerdo conjuntamente, es decir, sería el primer indicador de que las FARC también está en la línea del nuevo acuerdo, respetando la decisión de la democracia en el plebiscito. Esperan que en la reunión de este fin de semana los negociadores del gobierno aclaren cuáles son las propuestas que las FARC aceptaron vincular al nuevo acuerdo. Con las modificaciones de fondo que siempre hemos planteado a los acuerdos originales, y ese es nuestro propósito. Nosotros no estamos en una actitud de dilatar, sino de avanzar. Los negociadores del gobierno volverán a La Habana el próximo jueves para seguir discutiendo con las FARC las propuestas sobre las que todavía no hay consenso. Desde Quito, el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Ecuador, Fausto Gabriel Traves, ofreció mediación de la iglesia de ese país para facilitar el inicio de los diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Monseñor Traves dijo que está dispuesto a mediar entre el ELN y el gobierno colombiano para que se inicien los diálogos. Pero lo haría con mucho gusto, con mucha alegría. He dicho, mi segunda patria, Colombia. Para que se logre la paz destaca aspectos fundamentales. No buscar culpables, sino soluciones. Construir una paz, es decir, una paz que camine, una paz constructiva. Y el tercer punto más importante es tener compromisos concretos. Por otro lado, organizaciones sociales piden un cese de hostilidades. Estamos planteando que esta negociación se acompañe de un cese bilateral y de fuego desde ya. La guerrilla continúa hospedada en esta hacienda a las afueras de Quito. Aseguran que están concentrados construyendo una agenda de trabajo para los próximos días. El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que fueron levantadas las órdenes de captura a los guerrilleros del ELN que participarán en las negociaciones con el gobierno en Quito, Ecuador. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que las órdenes de captura contra los miembros del Comando Central del ELN ya fueron levantadas. El Gobierno Nacional le envió una comunicación a la Fiscalía General de la Nación en donde designa a los voceros negociadores del Ejército de Liberación Nacional, y a partir de ese momento la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto la suspensión de las órdenes de captura de estos voceros para que se inicie el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Las declaraciones del fiscal general de la Nación fueron realizadas en Cali durante el 8º Congreso de Abogados Egresados de la Universidad Javeriana. La representante Angélica Lozano denunció que el esquema de seguridad del exprocurador Alejandro Ordóñez y de su familia ha costado 61.000 millones de pesos. Ordóñez se refirió a la denuncia. Con documento en mano, la representante del Partido Verde, Angélica Lozano, describió uno a uno los costos del esquema de seguridad del exprocurador Alejandro Ordóñez y su familia. Me da un total de 430 millones al mes, porque ahí hay gasolina de carros de la Procuraduría, escoltas, viáticos de los policías y escoltas que viajan con toda esta familia. Multiplicado por los 8 años que ya pasaron y los próximos 4 da 61.000 millones de pesos. Es un pecado en plena reforma tributaria, en austeridad, clavar con masiva a los colombianos para que paguemos todo este carruaje del exprocurador. El exfuncionario reiteró que su esquema de seguridad fue estudiado y autorizado. Yo no lo estoy exigiendo. Yo no digo ni cuántos carros, ni cuántos hombres, ni cuáles son las condiciones. Esas son funciones de la Unidad Nacional de Protección, son funciones de la Jefatura de Seguridad de la Procuraduría y son funciones de la Policía Nacional. Los esquemas de seguridad son también para las 2 hijas y la esposa del exprocurador. Esta noche, mientras aterrizaba en Bogotá, se accidentó el avión en el que viajaba el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y un grupo de asesores. Se trata de una aeronave de la Policía Nacional tipo Merlín C-26 que aparentemente tuvo fallas en el tren de aterrizaje y se salió de la pista norte de la base aérea antinarcóticos de Catam. La comitiva se desplazaba desde la ciudad de Armenia hacia Bogotá, luego de asistir a la cumbre de gobernadores. El ministro Cristo, a través de su cuenta de Twitter, dijo que ninguno de los ocupantes resultó herido y agradeció a la tripulación de la policía y personal del aeropuerto.
La EPS Comeva, la tercera más grande del país, pidió salir de 300 municipios. La compañía argumentó que en esas zonas tienen pequeños grupos de afiliados donde se dificulta la contratación de hospitales y clínicas para atenderlos. El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, indicó que hasta el momento están analizando la petición de la EPS. Hoy se conoció un estudio que revela una caída en las adopciones en Colombia. En los últimos 4 años cayó el número de adopciones de menores. Hace unos 8 o 9 años se hacían más o menos 2.800, 3.000 adopciones. Este año a duras penas vamos a pasar de 1.000. El fallo de la Corte Constitucional que le pide al ICBF buscar hasta el 6º grado de consanguinidad de un menor bajo su protección antes de ser dado en adopción, junto con otras causas, ha reducido la posibilidad de que el menor pueda tener una familia adoptiva. Sobre la adopción siguen existiendo muchos prejuicios o malos entendidos. Es un concepto que se ha ideologizado mucho, que se ha politizado mucho. A la fecha hay 25.000 niños bajo el cuidado del ICBF, 6.000 son de difícil adoptabilidad, 3.000 están disponibles para adopción, pero 15.000 tendrán que crecer en un instituto del bienestar. El torrencial aguacero que cayó hoy en Bogotá afectó el tránsito en varias vías y generó problemas de movilidad en el centro y norte de la ciudad. Por más de 7 horas, un torrencial aguacero acompañado de granizo cayó en Bogotá, afectando la movilidad en vías como la carrera 30, la calle 26, la autopista norte y la avenida de las Américas. El nivel del agua alcanzó los 60 centímetros en algunas zonas. Los organismos de emergencia reportaron más de 70 emergencias menores reportadas a la línea 123. El Instituto de Gestión de Riesgo afirmó que Bogotá se encuentra en una época pico en lluvias, por lo cual se proyecta que en las próximas semanas se presenten aguaceros de igual magnitud. La empresa Bancamps explicó lo sucedido con las latas de atún que se detectaron con excesos de mercurio. María Emilia Paz, gerente técnica de la compañía, indicó que sus productos enlatados no generan un riesgo de salud para los consumidores. Reveló que los residuos de mercurio corresponden a la presencia del metal en el pescado de mar que utilizan. La directiva de Bancamps informó que habilitaron una línea telefónica 018-110-880 y el correo servicioalcliente@bancamps.com para atender cualquier inquietud al respecto. En primer debate, el Consejo de Bogotá autorizó la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Con 11 votos a favor, la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá aprobó poner en venta el 20% de las acciones de la empresa de energía. No se está vendiendo la gallina de los huevos de oro. Lo que estamos haciendo es anticipando un recurso sin el cual no podríamos hacer esas obras tan importantes que Bogotá necesita. El distrito mantendrá el 56% de las acciones, lo que le da la mayoría decisoria en la empresa. Con el dinero se espera apalancar 8 obras viales que costarán 21 billones de pesos. El distrito sigue conservando el 56% de la empresa, la mayoría en la junta directiva, y de esta manera no se pierde control. La venta aún tiene que ser aprobada en la plenaria en las próximas semanas. El gerente encargado del Banco de la República, Hernando Vargas, anunció que el equipo técnico del emisor ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana al 2%. Como consecuencia de los efectos del paro camionero, una menor demanda internacional y los menores ingresos por los bajos precios del petróleo, el equipo técnico del Banco de la República bajó su pronóstico de crecimiento de la economía de 2,3% al 2%. La economía se encuentra en medio de un proceso de ajuste. Nuestro ingreso se cayó. Y se cayó de una forma persistente. La noticia positiva está en la inflación, que cae a un mayor ritmo de lo esperado. La expectativa para el cierre del año es del 6%. No se observan presiones al costo de vida con la reforma tributaria, la cual fue respaldada por el emisor. La reforma tributaria contribuye, como se dice en el comunicado, a garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Sin la reforma tributaria, otra sería la historia, una historia más complicada. Por su parte, el gobierno se consideró optimista en materia de crecimiento. Nosotros mantenemos nuestra proyección de 2,5%. Estamos viendo sectores con muy buen comportamiento. En particular, en este momento quisiera mencionar la cosecha cafetera. La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo en 7,75% su tasa de interés. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, le recomendó al presidente Juan Manuel Santos no aumentar el IVA. Iberoamericano.
Esta recomendación la hizo el presidente de Perú durante un conversatorio con otros jefes de Estado en la clausura de la cumbre empresarial dentro de la Gran Cumbre Iberoamericana. Yo sostengo, por ejemplo, que el impuesto a las ventas, que es un impuesto al valor agregado en el Perú, es una barrera a la formalización, es 18% muy alto. Yo sé que aquí en Colombia lo quieren subir a 19, y yo no les aconsejo hacer eso. Pero el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.360 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 1,51% a 2.350 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó con una pérdida de 3,11% a 11.200 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Almacenes Éxito al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.967 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.800 pesos y la venden en 2.820 pesos. Un euro cuesta 3.230 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 65 centavos. El azúcar se transó en 22,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. Bogotá desde ya celebra Halloween. Los espero después de comerciales desde el epicentro de esta fiesta en la capital, el Salón del Ocio y la Fantasía, Sofa. En breve conoceremos cómo realizar un maquillaje para Halloween en casa. Los espero. Hola, muy buenas noches. Los saludo nuevamente desde Corferias, en donde se realiza el Salón del Ocio y la Fantasía Sofa. Aquí nos hemos encontrado un particular museo que le rinde tributo a la cultura cosplay. Este museo exhibe el trabajo de dos hermanos, un músico y un ingeniero, que dedicaron su vida a lo que empezó como un hobby, la confección de disfraces. Estamos mostrando algunos de los trajes los que más nos gustan y también los que están como de moda. Tenemos Batman, Mujer Maravilla, Capitán América, que son los que ahorita están saliendo las películas. Con resinas, látex y fibras, diseñan los vestuarios. Batman, Leo de Caballeros del Zodíaco, Drácula, el Capitán América y hasta ahora el que mayor reto ha representado, Hulkbuster de Avengers Age of Ultron. Luego otros disfraces fueron exhibidos, esta vez en una pasarela y por cuenta de la Fundación Universitaria del Área Andina. The Color Side es el nombre de la colección en la que estudiantes de todos los semestres de diseño crearon trajes inspirados en la Guerra de las Galaxias. Sofa, un espacio para la creatividad. El maquillaje puede potencializar el impacto de cualquier disfraz o inclusive convertirse en el disfraz. Hoy mi compañera Alejandra Tamayo nos muestra la tendencia. En Halloween se rescatan las mejores tendencias en maquillaje. Las calaveras y los felinos son los preferidos. La tendencia se basa en crear profundidades en el rostro para dar una apariencia calavérica. Estas se logran usando sombras oscuras en los contornos, las cuales se difuminan con una brocha de polvos. Este año tenemos en tendencia algo que sea muy de fantasía, pero a su vez muy chic. Tenemos inspiración en ojos ahumados, pero también darle un toque de arte Mendy. El maquillaje que normalmente se usa en el día a día se puede transformar para Halloween. La clave es oscurecer los ojos y con la ayuda de un lápiz de color negro se puede pintar una nariz de gato y bigotes, una opción muy sencilla que se puede lograr en casa y con mucho estilo. De Corferias nos vamos a la mansión Von Gaira, en donde los personajes más tenebrosos cobran vida a ritmo de música tropical colombiana. Por este fin de semana en el que celebramos Halloween, Gaira se convierte en una tenebrosa casa embrujada que despertará todos sus miedos. Una experiencia que solo soportaremos los valientes superhéroes. Sean bienvenidos a mi mansión. Cuenta la leyenda que al llegar la medianoche se escuchan gritos, lamentos y voces del más allá al interior de esa mansión ubicada en el legendario barrio Chicó.
Algunos se atreven a asegurar que por esta época reviven a grandes personajes. Reviviremos a personas como Celia Cruz, como el Joey Arroyo, como Donna Summer. E incluso el mismo Frankenstein acompañarán estas noches de terror en los que todos sacan su mejor disfraz para unirse a la celebración de Halloween. Y caracterizada de una reinterpretación de la Mujer Maravilla, pero traída a nuestros tiempos en pantalones, me despido desde el Museo de Disfraces Cosplay en el Salón del Ocio y la Fantasía en Corferias. Que tengan un espeluznante Halloween. Nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Mintransporte piensa en pico y placa para los puentes. 2. Voltereta en confecciones importadas al país. 3. Liberales ahora quieren la super salud. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Puentes con pico y placa. Cuando el político conservador Raimundo Emiliani Román logró la aprobación en 1993 de la famosa Ley Emiliani, que autorizó el traslado de la mayoría de los lunes festivos al lunes siguiente, jamás imaginó que 23 años después la norma se iba a convertir en un dolor de cabeza para las autoridades de tránsito. Y es que en ciudades como Bogotá, en puentes festivos, el tránsito de vehículos por las principales vías de ingreso y salida de la capital registra un incremento promedio de 12.000 vehículos por encima de los niveles habituales. En algunos casos, inclusive, la cifra se eleva a 30.000 vehículos más de lo esperado. Como la situación tiende a empeorar, el Ministerio de Transporte está revisando la viabilidad jurídica para adoptar una serie de medidas durante los puentes. En la baraja se contempla pico y placa para el éxodo y el ingreso de vehículos. La fórmula que se estudia es que las placas pares puedan transitar en la mañana y las impares en la tarde o viceversa. También se analiza la posibilidad de ofrecer descuentos en los peajes para quienes transiten en las horas de la noche o en la madrugada, como estímulo para no viajar de día. Técnicos del Mintransporte están estructurando el tema que podría aplicarse durante la época de fin de año. Y se acercan no uno, sino 2 puentes. 2. El sector de las confecciones en Colombia, especialmente el de lujo, vive un movimiento inesperado. Las firmas norteamericanas Gap, Banana Republic y Aeropostal están terminando el proceso de cierre de sus locales en Colombia debido al aumento del dólar y de la inflación. Pero otros preparan su aterrizaje en Colombia. La compañía española Pili Carrera, especializada en moda infantil, famosa por vestir a los príncipes de Holanda y a los herederos de la corona española, abrirá puertas en Colombia. Según el DANE, las importaciones de confecciones suman 160 millones de dólares anuales y la gran mayoría corresponden a ropa infantil y juvenil. 3. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se molestó seriamente hace unos meses cuando el liberalismo pidió que se le asignara a uno de sus miembros la Superintendencia de Salud. La solicitud se presentó cuando renunció a Gustavo Morales y el cargo estaba vacante. El ministro reaccionó y dijo que no aceptaba politizar ese cargo. Ganó el pulso porque nombró al viceministro Norman Julio Muñoz como nuevo superintendente. Los liberales adoptaron a Muñoz como propio y se calmaron. Ahora un grupo notable de senadores abandona a Muñoz por falta de mermelada y envía hojas de vida. Entre ellas, la del médico cirujano Freddy Socarrás, exalcalde y dirigente político de Valledupar, muy cercano al contralor Maya. ¿Será que el ministro acepta el relevo? Yo que lo conozco, no creo. Pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Hasta el lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Partiste en mil pedacitos mi alma en realidad y del final no hubo caras felices. El tiempo fue de aquellos días hasta los de hoy para aprender a perdonar.
Atención que esta noche se logró un principio de acuerdo para poner fin al pleito entre el empresario Carlos Matos y la firma Neocorp por la distribución de los automóviles de la marca coreana Hyundai en Colombia. Los detalles son confidenciales, pero se darán a conocer en los próximos días cuando se protocolice. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI, La Noticia.